Bueno, ¿de qué me gustaría charlar con ustedes en el día de hoy? Nosotros hace mucho tiempo en este programa venimos conversando de la necesidad imperiosa, te diría, de que existan acuerdos programáticos en la Argentina sobre determinados temas, sobre determinadas políticas directrices que se puedan empezar y terminar llevándola adelante más allá del gobierno que le toque gestionar. Y esto es te diría que no es un adelanto nuestro, ni mucho menos, hay mucha gente que lo viene pensando, lo viene analizando y lo viene debatiendo, pero sí es un tema que se ha tocado en la última semana, sobre todo en la Cámara de Diputados y con la voz de Sergio Massa en relación a lo que puede pasar después de noviembre, es decir, terminadas las elecciones generales, cómo hace el gobierno si es que no mantiene las mayorías que tiene hoy para avanzar en, te diría, el armado o el camino del gobierno necesario para tener ciertas leyes que le mantengan cierto grado o nivel digamos, gobernabilidad, para decirlo correctamente. Y me da la sensación que esto también va a ser tanto un esfuerzo para el oficialismo, el negociar de alguna manera el sacar esas leyes, como para la oposición, el tener la grandeza de espíritu de ver hasta dónde puede acompañar y qué es lo que puede acompañar y de qué manera puede negociar también políticas para sacar a la Argentina de estos años tan difíciles de postración, que bien está decirlo, no solamente tiene que ver con lo que ha sucedido en la pandemia, sino con años anteriores, inclusive cuando la oposición fue gobierno. Entonces, claro está que con una Argentina con un número de pobres que no se ha visto antes, con un número de indigentes que no se ha visto antes, con una inflación, la que se denomina galopante, que golpea, golpea y golpea, con una situación de la pandemia que generó una cantidad de cierres de negocios y de comercios extraordinarias, con digamos, las golpeadísimos bolsillos que ya venían por la inflación imperante durante el gobierno de Macri y el aumento de las tarifas. Me da la sensación que tal vez después de noviembre, y dependiendo cómo la gente vote, haya una oportunidad. Claro está que si el gobierno gana, no va a necesitar de la oposición. Ahora, si el gobierno pierde, sí va a necesitar de la oposición. Y ahí es donde ambos van a tener que generar estas políticas a mediano y a largo plazo que Sergio Massa empezó a esbozar. Uno se pregunta en el Frente de Todos, si esto es un esbozo solo de Sergio Massa, si está dicho con el aval de Cristina Kirchner y si está dicho con el aval del propio presidente Alberto Fernández. Yo no sé hasta dónde Alberto Fernández puede haber tirado esta idea o esta noción de poder consensuar con la oposición, ya que ha sido corrido de la campaña en el último tiempo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Alberto Fernández prácticamente no aparece en ningún tipo de anuncios y no lo vemos en la televisión con ningún tipo de discurso. Es decir, la estrategia de campaña hoy ha sido correr al presidente de la nación y que, digamos, la iniciativa la toma el jefe de gabinete Mansur junto con los diferentes ministros, mostrando algún tipo de gestión o de accionar en la gestión. Entendamos que en principio parece sana esta propuesta de Sergio Massa. Hay que ver si puertas adentro está de alguna manera consensuada, pero a mí me da la sensación que es abrir el paraguas antes de que llueva. Lo que está haciendo el gobierno es, entendiendo que más allá que pueda recuperar algún voto, no va a remontar el total de las elecciones de noviembre, es decir, las va a perder, no las va a remontar, más allá que pueda llegar a empatar en la provincia de Buenos Aires, va a perder en muchas de las otras provincias. Entonces el Congreso va a tener un número que no le va a ser favorable. Entonces va a necesitar negociar, va a necesitar hablar, va a necesitar dialogar y va a necesitar generar políticas de consenso. Y es ahí donde me parece que Sergio Massa, ni lento ni perezoso, toma esa bandera y abre del paraguas. Además, también creo entender que Sergio Massa no quiere perder su propio espacio de poder, porque si la oposición es
electa como ganadora, es muy posible que pueda tener la presidencia de la Cámara de Diputados y quien sea desplazado sea el propio Sergio Massa, de ese rol que hoy tiene. Está todo por verse, está todo abierto, faltan poco para las elecciones, pero esta es, digamos, el marco político que en estos momentos, siendo 20 de octubre, está en la Argentina por estas horas. Esto es El Arranque. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por Radio Sónica.